Esto no suele llegar, sí que es verdad que cuando fue el asesinato de Villavicencio, era un candidato a la presidencia que no tenía muchas opciones, era cuarto o quinto candidato, fue asesinado y esto en la primera vuelta, poco antes de la primera vuelta, y le echaron la culpa al correísmo, cuando que no tenía ningún sentido. Él era rival del correísmo, pero se estaba enfrentando a Lasso, ¿no? Cuanto antes era socio, pero se está enfrentando por un caso de corrupción, porque él era el abanderado contra la corrupción, supuestamente, y claro, le pillaron con todo el carrito del helado. Él sabía incluso información de que había vinculación del gobierno de Lasso a través de su cuñado Danilo Carrera con Cherres, que luego veremos que también lo asesinaron antes de ir a declarar, por relación con narcotraficantes y mafias internacionales, ¿vale? Pandemia digital, desinfectando su cinismo. El atentado, es decir, después del asesinato, donde vimos al menos dos personas que estaban presentes y que dispararon y que acabaron con la vida, claramente un fallo de seguridad inexplicable, ¿no? Donde incluso el coche que estaba a la puerta, un coche blindado, pero estaba por la otro lado y lo sacaron sin tener ningún tipo de protección, lo metieron en un coche y, bueno, lo mataron. Detuvieron a 6 personas, 6 colombianos, y los 6 han sido asesinados dentro de la cárcel, ¿vale? Y al mismo tiempo, ¿vale? Han asesinado en una cárcel de Guayaquil a los 6 colombianos imputados por el asesinato de Villavicencio, y al mismo tiempo ha aparecido alguien diciendo, claro, alguien que no tiene nada que ver con el asesinato, diciendo que tiene información de quién está detrás y que es el gobierno de Rafael Correa. Bueno, todo esto es lo que está saliendo en todos los medios ahora mismo. El diario colombiano El Tiempo adelantó que los 6 reclusos fueron ahorcados. En fin, una auténtica locura. Yo creo que no nos vamos a quedar en los detalles desagradables, ¿vale? Vamos a escuchar cómo daba la noticia. 6 reclusos murieron esa tarde en aparentes disturbios registrados en la cárcel Guayas 1 de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Se trata de los sicarios implicados en el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Un equipo de fiscales y policías ingresaron al pabellón 7, donde se originó el incidente, para realizar el levantamiento de los cadáveres y proceder a su identificación. Horas más tarde, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad confirmó que los 6 fallecidos serían de nacionalidad colombiana y estaban detenidos a raíz del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el pasado 9 de agosto. Y autoridades identificaron a los reclusos como John George, Andrés Manuel, además de Fernando, Camilo Andrés, Zule Sosmín y José Neider. Bueno, así dan la noticia, ¿vale? Y también, durante los últimos días, la Fiscalía del Ecuador cierra recopilación de pruebas para el asesinato de Villavicencio, se alista para el juicio, y parece, no sé si lo dicen aquí, señala que lo quieren involucrar. De hecho, ha habido como un testigo que está diciendo que quien está detrás es el gobierno de Rafael Correa, ¿vale? Y bueno, pues se está hablando y culpabilizando el gobierno de Rafael Correa cuando hace un montón de años que no existe ese gobierno, y de hecho quien tiene que defender las cárceles para que no ocurran estas cosas es el presidente actual, que es Guillermo Lasso. Y aquí veis, bueno, la afirmación está, un testigo que afirmó conocer los autores intelectuales del asesinato. El asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, no forma parte del caso ni estaba privado de su libertad, pero además de esto, hoy circuló información asegurando que dicha persona estaría solicitando la recompensa, es decir, $5 millones por revelar esta información. Sobre esto, la Fiscalía emitió un comunicado informando que el testimonio anticipado fue tratado con todos los procedimientos legales. La Fiscalía General del Estado mantiene como testigo protegido a José A pesar de no ser parte de los procesados del caso ni estar privado de su libertad. Su testimonio se dio tras el cierre de la instrucción fiscal, por lo que la Fiscalía decidió abrir una nueva investigación únicamente a los autores intelectuales del crimen del ex candidato. El testigo habría señalado bajo juramento como culpable al gobierno de Rafael Correa y asegurado que los sicarios que concretaron el asesinato recibieron $200,000. Esto lo dijo luego de que 7 de los 13 presuntos responsables que estaban detenidos fueran asesinados en la penitenciaría de Guayaquil y en la cárcel del Inca, en Quito. Tras las acusaciones, la Revolución Ciudadana rechazó la utilización proselitista y electoral del asesinato de Villavicencio. Dijeron que son malintencionadas y carentes de pruebas. Además, exigieron al gobierno de Guillermo Lasso verdad y no manipulación para los ciudadanos. Declaración supuestamente se acusa al gobierno de Rafael Correa, esa es la acusación. Es decir,
el gobierno de Rafael Correa, pero si hace un huevo de años que no existe el gobierno de Rafael Correa. Si el gobierno de Rafael Correa, que es más, la mayoría están exiliados hace un montón de años que no pisan Ecuador por las acciones de Lawfare, casi toda la dirección o el gobierno en su momento han tenido que exiliarse, es que no tiene ningún sentido, pero es que aquí vale absolutamente todo. De este tema sensible. En la función judicial y en la fiscalía, el testigo tiene un juicio de alimentos, procesos en su contra por tenencia de armas, estafa, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y delincuencia organizada. Incluso tiene pinta que este tipo tenía varias causas, le han dicho, oye, si dices esto te perdonamos o te llega dinero por algún lado. Tiene toda la pinta. Fijaros porque este tipo, que es un periodista de derecha, muy crítico con el correísmo, fue el que sacó el caso de corrupción o digamos cómo el gobierno de Lasso estaba tapando su vinculación o la vinculación de su cuñado, que era ministro, Danilo Carrera, con las mafias internacionales y con el narcotráfico, incluso cómo beneficiaba a esos delincuentes. Y ya, bueno, lo que ocurrió es que asesinaron a Cherres, que era el nexo entre Danilo Carrera, el cuñado, ministro del gobierno de Lasso, cuñado de Lasso, con Cherres y Cherres con las mafias albanesas y mafias internacionales y narcotraficantes. Pues justo cuando iba a declarar también lo asesinaron. Y fijaros lo que dice Boscán de Celesilio, porque este también está perseguido y está amenazado. Dice, me parece horrible utilizar lo de Villavicencio, Guillermo Lasso y Lenín Moreno, que dice son los que están detrás, los dos últimos presidentes, el actual y el anterior. Dice esto. Es donde los fiscales dan ruedas de prensa para decir que van a investigar. A mí en los países que me gustan es donde los fiscales dan rueda de prensa. Estamos a 5 días de las elecciones. Para explicar qué es lo que investigaron. Cojan al pinche asesino y preséntenlo. Cojan al autor intelectual y preséntenlo. Pero no jueguen a 5 días de las elecciones, cuando las cosas se pusieron apretaditas. No jodan. Dedíquense a la política si se quieren dedicar a la política. Pero me parece deleznable utilizar el asesinato de alguien para hacer campaña. Deleznable. Horrible. Y por supuesto que soy de los que el día 1 pide y exige que el Estado ecuatoriano dé respuestas. Respuestas como las que tiene que dar el inepto que estuvo al frente de la SNAI, que debe estar preso, no destituido, preso, porque el miserable dejó matar a 7 seres humanos. Está hablando del responsable de las cárceles, el sistema de seguridad carcelario, que es que ya van centenares, por si no son miles, de reclusos asesinados, pero en este caso son piezas claves para saber quién estaba detrás del asesinato o quiénes lo habían contratado a estos 7. Sí, que son muy criminales, muy sicarios, lo que tú quieras, pero hoy eran importantísimos para ratificar lo que Fiscalía mágicamente del cielo le ha caído en un paquete. ¿Quién va a confirmar o desmentir los hechos si están todos liquidados? Liquidados en una cárcel en manos del gobierno, del Estado ecuatoriano. La Fiscalía tiene tufo a campaña electoral. Sí. Y a mí me desagrada, y lo decía hace algunas semanas, cuando la política se mete en los tribunales y cuando los tribunales se meten en la política. Es desagradable como ciudadano. Es desagradable porque implica que nos quieren ver la cara de idiotas a todos. Yo sé que están acostumbrados a vernosla, pero en algún momento la gente se cansa. Mira, precisamente vamos a ver la reacción de la candidata Luisa González a todo lo que está ocurriendo. ¡Basta ya! Y básicamente el regalito que dice es que, bueno, asesinan a todos los que intervinieron y de repente viene uno y dice que quien está detrás es Correa, o Rafael Correa, desde Bruselas. Yo creo que él vive en Bélgica desde hace un montón de años y que él es el que los ha asesinado. En fin, y el gobierno de Correa, es que es de loco. Claramente 5 días antes de las elecciones. Es decir, aquí lo de el uso de la muerte a pocos días de las elecciones, y ya van varios casos. 7 asesinados vinculados al magnicidio de Fernando Villavicencio. La suspensión inusual de clases previo a las elecciones. Lo que estamos viviendo en nuestro país no es normal. Esto es algo que lamentablemente supera cualquier precedente. La estrategia de terror que intentan imponer a la ciudadanía debe motivarnos a transformar esta realidad. Nada debe obstaculizar el camino para que el Ecuador retome la paz. La voluntad de los ecuatorianos, que se expresará en las urnas el próximo 15 de octubre, debe ser respetada.
Debemos levantar nuestro país. El miedo no nos detendrá. Esta vez no nos dejemos engañar. Ecuador vencerá. Basta ya. Lo tiene muy difícil. Es que este tipo de cosas que convulsiona y no te hace pensar genera un odio tremendo. Bueno, así es como están las cosas según, fíjate, fecha de hoy, el Estomanía. Daniel Noboa, que es el otro candidato, que no tenía apenas voto, pero que ha acumulado como el anticorreísmo, y luego la Revolución Ciudadana tiene un 43. No sé, C-Datos es la que ponen todos los datos, pero que es una empresa del socio o que tiene que ver con Guillermo Lasso, es decir, que no es nada fiable, pero es la que te ponen siempre en todos los lados. Creo que va a estar muy disputado, pero que es verdad que este tipo de campaña ya le han dado la vuelta más de una vez al correísmo y se la han hecho perder, con algunos casos que ya hemos visto, campañas brutales de desinformación, y precisamente estamos hablando de si tiene que ver, o hablamos, ¿no?, de si el Estado de Israel o Israel, como tiene mucha vinculación con todas estas fundaciones de Atlas Network, de campañas de desinformación, de inteligencia, etcétera. Y no hace mucho tiempo hablamos de esta cámara oculta donde estaba precisamente uno de los medios, es Herat, este medio israelí, con The Guardian y otra serie de medios internacionales, y hicieron cámara oculta a Tal Hanan, que había trabajado en los servicios de inteligencia de Israel y que trabaja con personas muy conocidas. Algunos, un firmante de la Carta de Madrid, como Roger Noriega, también dijo que había trabajado con Cambridge Analytica, y también con Martín Rodil, alguien que está juzgado en España por ser la cabecilla de una red de extorsión a extrabajadores de Venezuela, trabajadores, exministros, gente como el Pollo Carvajal y toda esta gente. Era alguien que trabajaba en la DEA y Servicios de Inteligencia de Israel, y que le ofrecían cobertura, protección a gente que cometía delitos a cambio de que hiciera informes falsos, etcétera, ¿vale? Bueno, pues curiosamente este tipo dijo que su socio era Roger Noriega, firmante de la Carta de Madrid, y que está detrás de varios golpes de Estado en América Latina, del ala derecha del Partido Republicano en Estados Unidos. Y por otra parte, este tipo que también está en toda en la marejada de la polémica, ¿no?, de las cloacas del Estado. Y precisamente a lo que se dedica esta empresa es crear miles de cuentas falsas, meterse, hackear dispositivos, hacer campañas de fraude electoral, tener gente en relación con los servicios de inteligencia de varios países. También, ahí están algunas de las cosas que te ofrecen. Y también te ofrecían tener acceso a grandes medios de comunicación como programas de televisión con mucha audiencia para meter los bulos que tú querías en las campañas que tú querías, ¿vale? Bueno, fijaros, creaban miles y miles de cuentas falsas en varias plataformas al mismo tiempo. Bueno, algo que ya sabemos que existe. Ahí lo explican, bueno, lo que vale, etcétera. Luego hemos visto los casos Pegasus, etcétera. Y luego vimos la campaña la campaña sucia de miles de cuentas falsas en Ecuador, la narcopolítica, y precisamente vimos como expertos de Israel asesoran al país en compra de armamento, pero también vimos que fue la primera visita de un presidente de Ecuador. Y fíjate que lo que él mismo dice: fuimos a visitar Ecuador con el fin de conocer los diferentes sistemas de seguridad, defensa e inteligencia que nos permitan combatir y enfrentar el narcotráfico en Ecuador. ¿Veis? Lo vuelvo a repetir: innovación tecnológica, tecnología israelí en Ecuador para combatir la delincuencia, tecnología para enfrentar. Y lo que destapó Boscan, el periodista que ha tenido que salir del país, bueno, lo anunciaban también en el gobierno. Que tiene el pueblo ecuatoriano. Estamos en busca de tecnología que nos permita enfrentar este nuevo enemigo. El enemigo es la narcopolítica, el narcotráfico, Comisión de Israel llegar a Ecuador, todo ahí. Y fijaros, porque lo que denuncia Boscan es que había un informe de la policía donde relacionaba a miembros de su gobierno, de Guillermo Lasso, con el narcotráfico. Este informe se guardó y se creó un informe falso con bots falsos, supuestamente asesorado, o esta es mi hipótesis, por el servicio de inteligencia israelí, con cuentas falsas y medios de información falsos que acusaban falsamente a los rivales políticos de estar vinculados con el narcotráfico. No sé si esto suena, pero es algo muy, muy usado. Fijaros. No pública, pero entregar a Fiscalía una lista de 28 personas vinculadas a lo que el presidente llama la narcopolítica. Tienen 4 meses preparando este informe
y los medios lo recogían de la siguiente manera. Decís, el gobierno se ha tomado en serio la lucha contra el narco, mira lo que dice Vistazo, mira lo que dice El Universo, mira lo que dice La República, hasta Carlita Maldonado, todos los periodistas. Esos son los principales medios del país, ¿vale? Eso que se han visto diciendo que hay un listado del Servicio de Inteligencia de 28 candidatos políticos relacionados con el narcotráfico. Los serios de este país han informado cómo el gobierno entrega 28 nombres de narcopolíticos. Y dices, el gobierno está peleando contra la narcopolítica. Qué valientes. Son corruptos, pero son valientes. Pero resulta que yo no me quedé con los titulares. Y dije, mira, si han denunciado narcopolíticos, quiero ver quiénes son. Entonces me busqué el informe con el que Zapata fue a la fiscalía, porque Zapata, el ministro del Interior, va con un informe. Y lo he conseguido. Es más, te lo muestro. Mira, el informe es de la Policía Nacional, fue firmado el 24. Unidad Nacional de Ciberdelitos. Justamente estábamos asesorados para usar la tecnología para luchar contra el narcotráfico y contra la delincuencia. Bueno, pues mientras ocultan el informe que vincula al gobierno con el narcotráfico, crean uno falso con recortes de redes sociales de cuentas falsas. 4 de enero del 2023, después de 4 largos meses de trabajo de inteligencia policial a cargo del señor general Mauro Vargas. Hay un general que gana plata por hacer estas cosas. Y cuando yo vi el informe dije, vamos a encontrar a gente contando plata, entrando a caletas, reuniéndose con narcos, pero resulta que lo que encontramos es lo siguiente. La Policía Nacional registra un meme en redes sociales de Anonymous, o registra un meme en redes sociales de una página provincial, o registra memes en redes sociales, ahí van viendo todas las que hay, ¿no? De Ponceño Digital, o registra memes de la página del Ecuador Play. Son pseudomedios o cuentas falsas, y dice que ese informe vinculan esos medios y esas cuentas anónimas que acusan a ciertos políticos de estar vinculados con el narcotráfico. Esa es la investigación, ese es el informe que todos los medios publican, al mismo tiempo que esconde. Es decir, es de auténticamente de locos, ¿vale? De locos. Y esta vez el más grave de todos. Y aquí avisa cómo Lasso financió, es decir, los narcotraficantes financiaron la campaña de Lasso, eso también lo dijo, y de hecho ya estuvimos hablando de ello, pero bueno, por avanzar un poco más, ese es el señor Villavicencio, no vamos a abrir ese melón, pero sí vamos a hablar de las dos últimas campañas. La última campaña, que fue precisamente esta, la que él decía que los demás eran narcopolíticos, el día anterior de las elecciones asesinaron a un candidato de la Revolución Ciudadana, precisamente Fernando Villavicencio lo denunció. Incluso cuando estaba el cuerpo caliente sacó un vídeo manipulado como este que salió de los choneros en la cárcel, que hacían así. Bueno, pues sacó un vídeo en el cual vinculaba a Omar Menéndez, que fue la persona asesinada, con el narcotráfico. Y usaron un filtro de InShot, de una aplicación, para que pareciera grabado con VHS y poner una fecha anterior al asesinato, cuando realmente fue 2 días después, ¿vale? Bueno, esto en su momento lo hicieron, pero no fue el único caso. Fijaros cómo este fue el vídeo. Vamos a empezar a eliminar a vacunadores y traficantes de droga que mucha desgracia están causando a la juventud y al sector pesquero de Marcelino. El día de las elecciones, este vídeo. Los tiguerones que apoyan con dinero sucio la campaña millonaria de Omar Menéndez quieren sacar de Puerto López a los choneros. ¿Ve? Vincula a Omar Menéndez, que es la persona asesinada, con los choneros. Y ponen una fecha, el día 5 fueron las elecciones, el día 4 fue asesinado, y ponen aquí un filtro poniendo que esto fue grabado el día 3. Un engaño total, burdo. Y de hecho Villavicencio lo compartió. Incluso, fijaros, ¿veis que es exactamente el mismo de InShot? Source InShot. ¿Veis que es exactamente el mismo? Por ahí hay vídeos tutoriales de cómo ponerle ese filtro con ese software. Bueno, de hecho aquí se puede ver, ¿ves? Ese es el filtro que le pusieron. Pero fijaros, porque en la campaña anterior se inventaron que Andrés Araúz, a 7 días o a menos de 7 días de las elecciones presidencial, Araúz era el favorito, le ganó por más de 15 puntos a Guillermo Lasso en la primera vuelta. Guillermo Lasso no era el favorito, pero sacaron la campaña, muchas, pero una de ellas, es decir, que en Colombia encontraron un ordenador donde estaban las pruebas que estaban financiados por el ELN. Y esto que vamos a escuchar es el ruido de un tipo de perdiz que suena en el segundo 29 del vídeo, supuestamente grabado en Colombia, pero que realmente fue grabado en Ecuador. Bueno, fijaros, y este es el vídeo que grabaron. Paterno para nuestros camaradas revolucionarios Selva de Colombia, hermanas de la República del Ecuador.
Mantenemos nuestra palabra de apoyar la lucha revolucionaria de los procesos progresistas en América Latina, por lo que continuará nuestro compromiso de asistir a la campaña política en Ecuador, desde cualquier frente. Rechazamos la crítica que realizan los medios de comunicación al servicio del imperio de sus agencias de seguridad sobre nuestra intervención, sean del país que sean. Porque tenemos todo el... Ahí, en el segundo 39 creo que era, ese tipo de perdí exactamente igual, y fíjate el tuit que hacía el ornitólogo diciendo que ese tipo de perdí solo existe en Ecuador, por lo tanto este vídeo era falso. Bueno, pues en todos los medios solo se hablaba que Arauz era financiado por el ELN, por el narcotráfico y todo esto. Curiosamente, otra vez, bueno, perdió las elecciones. El derecho de apoyar a quienes consideramos referentes de nuestros ideales revolucionarios. Hasta la victoria siempre, camarada Andrés. Hasta la victoria siempre, camarada Andrés. Te seguiremos apoyando y financiando. Es de locos, todos los medios difundiendo esto. Tremendo, tremendo. Fijaros que precisamente hemos visto cómo han asesinado justo antes de ir a declarar a juicio, los han asesinado a todos, pero es que también asesinaron a pocos días de ir a declarar a Rubén Cherres en medio de la investigación por narcotráfico. Él era la pieza clave que enlazaba la vinculación del gobierno de Lasso por su cuñado Danilo Carrera con la mafia albanesa y con grupos narcotraficantes. Bueno, pues justo antes de declarar, ¡pum!, lo asesinan. Aquí está la noticia. Rubén Cherres, involucrado en el caso Encuentro, fue asesinado junto a otras 3 personas. Les contaremos quién fue Cherres. El presidente Guillermo Lasso anuncia la captura de un peligroso delincuente. Les diremos de quién se trata. Todos los medios pro Lasso, totalmente. ¿Qué pasa con el juicio político en contra del presidente en la Asamblea? Les contaremos lo que tiene previsto la Comisión de Fiscalización. El cadáver de Rubén Cherres fue hallado dentro de una casa en un exclusivo sector de la provincia de Santa Elena. Cherres era investigado por la Fiscalía por supuestos vínculos con la mafia albanesa e implicado con el caso Encuentro. Merlin Ochoa nos informa que en el lugar también había otros 3 cuerpos maniatados. El asesinato múltiple se habría registrado durante la madrugada de este viernes dentro de esta casa ubicada en Punta Blanca, cerca de la playa en la provincia de Santa Elena. En el lugar, los agentes de criminalística encontraron los cuerpos de 3 hombres y una mujer. Ninguno portaba documentos personales. El ministro del Interior confirma la identidad de uno de ellos. A través de la identificación necrodactilar que da positivo para el cotejamiento de huellas, de que se trata de Rubén Cherres, ¿no? Eso lo tenemos confirmado. Cherres era investigado. Bueno, también Juan Zapata, que es el responsable del Interior, también se le culpa que puede estar un poco implicado en todo, tanto en este como en el otro, porque al final el máximo responsable y curiosamente, bueno, pues mira lo que ha ocurrido. Es decir, que al final la historia esta es absolutamente de locos y que, en fin, podría haber extendido más, pero yo creo que con esto podéis entender la auténtica convulsión, locura. A 4 días... Justamente asesinan a los que podían declarar y los matan y sale un tipo diciendo que está el gobierno de Correa detrás de los asesinatos, un tipo que nadie sabe quién es, pero que todos los medios difunden. Es decir, otro escándalo y bueno, yo creo que está disputado, aunque le dan de favorito a Noboa, que es el candidato rival de Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana del correísmo, ¿no? Este domingo son las elecciones, habrá que estar pendiente y si una vez más le hacen las 3:40 con campañas de este tipo, que lo de Ecuador, ya os digo, es una auténtica locura. Ahí sí que hay impunidad. Les han pillado, o le he pillado yo en muchas ocasiones con voz, campañas de desinformación y da exactamente igual. Los medios todos uniformes contra el correísmo. Así que bueno, veremos qué ocurre el domingo en un estado que ha pasado de ser el más seguro, con menos paro de América Latina, a ser una auténtica catástrofe y con niveles de violencia y de asesinatos increíbles. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.